verdad que la coordinación que tenemos con provincia es vital, porque si no, nada de todo lo que estamos haciendo, ustedes ven, podría ser una realidad. Donde nace la necesidad, nace un derecho, eso es lo que nosotros siempre pregonamos y estamos encima de la necesidad de la gente, tratando de cubrir. Lógicamente que siempre hay cosas por completar, por hacer, por ampliar, por generar, pero estamos llenos de proyectos, llenos de ideas, llenos de inquietudes y por suerte tenemos receptividad tanto en provincia como en nación, principalmente en provincia, que es donde nosotros mayor cantidad de obras tenemos en ejecución, con Axel, digamos, y con todo su equipo de trabajo. Tenemos una relación diaria, cotidiana con todos los ministros y bueno, eso se ve en el territorio, ¿no? Aprovecho de hablar de obras en ejecución y le pregunto al ministro sobre el convenio que se llevó adelante, la firma del día de hoy, que va a beneficiar a 2 localidades de aquí del municipio. Sí, exactamente. Hoy firmamos para 2 localidades, que son Germania, sí, y 34 viviendas, 34, Iriarte, 22 viviendas. Iriarte 22, y venimos trabajando en otros proyectos más que también nos acercó el municipio, que esperamos muy pronto tenerlo firmado, así que también con este objetivo que nos pidió Axel, que es hacer casas en todos los pueblos de la provincia, no solo en la localidad principal, cabecera de cada distrito, sino también llegar a cada pueblo para permitir también que la población rural, que todos los sectores de la producción de nuestra provincia tengan acceso al hábitat. Gobernador, buenos días para nosotros, estamos en vivo para el FM Popular. Bueno, su repaso junto al intendente, que también ha destacado la segunda visita que ha hecho al distrito. No, la verdad que si tengo que ponerme a repasar toda la lista de obras que mencionaba Freddy, vamos a estar un rato demasiado largo, ya lo escucharon a él. Son obras muy importantes en educación, muy esperadas, son obras en salud, son estas viviendas que forman parte de 129, más los convenios nuevos en las localidades. Bueno, acá atrás tenemos cloaca, es decir que se está trabajando en todos los frentes al mismo tiempo. Este es el trabajo del intendente. La verdad que el intendente es el que tiene que elaborar los proyectos, sabe dónde están las necesidades, dónde aprieta el zapato. Obviamente veníamos de un periodo de 4 años del gobierno anterior, donde la verdad que no se hizo prácticamente obra, muy poco. Acá el propio municipio tuvo que utilizar recursos propios para terminar lo que había empezado, porque si no quedaba los esqueletos de las obras, como ha ocurrido tantas veces en la Argentina, sobre todo cuando está el neoliberalismo. Así que hoy tenemos mucha obra en todos los campos centrales que tienen que ver con algo que siempre marcamos: no hay bonaerense de primera y de segunda. Así que los que nacen en el interior de la provincia, los que viven en el interior de la provincia, tienen derecho a la salud, a la educación, a tener las rutas en condiciones, los caminos rurales en condiciones. Así se lleva una parte importante adelante de la producción de la provincia de Buenos Aires, y hay muchísimas familias bonaerenses que tienen también necesidad de vivienda, tienen necesidad de universidad. Por eso habíamos firmado el programa Puente, que va a permitir llevar adelante en el centro universitario nuevas carreras. Así que bueno, es una batería de inversiones que sirve para generar una mejor vida en aquellos lugares que fueron olvidados durante mucho tiempo, y eso promovió la migración, digamos, que no hubiera eso que se conoce como arraigo, que simplemente es el derecho al acceso a las cuestiones básicas, a las tecnologías, a la educación, a la salud y a los derechos en general. Así que, bueno. Para usted, el gobernador hoy, mientras inauguraba y daba su discurso, hablaba de la producción, y estamos en un momento en esta parte y en nuestro distrito con una gran sequía. Sí, la verdad que azota sequía en toda la zona. Por suerte esta semana pasada tuvimos lluvias, ahora se anuncian para la semana que viene, pero sí venimos de un proceso de lluvia y grandes pérdidas respecto de la cosecha de trigo. El gobernador ha decretado estado de emergencia y o desastre en una parte de la provincia, y se siguen evaluando otros sectores de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Porque eso es fundamental. Así que bueno, si de esto continuar, lógicamente se avanzará en el esquema administrativo pertinente para llegar al esquema de desastre
El gobernador, una pregunta para FM Acuario de Germania. Usted tuvo que asumir en unas condiciones difíciles y algo hizo referencia. Había muchas obras inconclusas cuando usted asumió como gobernador. Bueno, le tocó la tarea de culminarlas, me refiero a los hospitales, obras en educación, infraestructura y demás. Y otra de las cosas que tuvo que afrontar fue la gran deuda que dejó María Eugenia Vidal. Mucho se habla de la deuda a nivel nacional, pero poco se habla de la deuda de provincia. Le pregunto, esa deuda que subió tanto respecto al Producto Bruto Interno y respecto de la deuda en dólares, ¿cómo está la situación ahora? ¿Ha logrado normalizar esa situación? Sí, varias cosas. Con respecto a las obras sin terminar, sí, la provincia de Buenos Aires era un museo de obras inconclusas cuando asumimos, y esto tuvo dos fuentes. La primera es que el gobierno de Vidal y bueno, la ideología también de Macri lo llevó a la conclusión de que las obras que ellos recibieron comenzadas en el gobierno de Cristina o de Néstor, es decir, en los 12 años anteriores, no había que terminarlas. Decidieron no terminar las obras que estaban en marcha. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era dejar como, bueno, en primer lugar dejarlas ahí y en segundo lugar no inaugurar una obra que no hubieran comenzado ellos. Entonces empezaron otras obras efectivamente que después también pararon. O sea que nos encontramos con una doble desgracia. No habían querido terminar las que ya estaban en marcha y las que empezaron no las pudieron terminar. Y nos dejaron, como decía recién, un museo de obras inconclusas que no es solo, bueno, ponerse y decir, bueno, listo, dale, terminemos esa obra, sino que muchas veces son problemas con las empresas, hay que renegociar los contratos, a veces hay juicios, siempre hay deudas, las cosas a medio hacer, a veces vandalizadas. Por suerte, por ejemplo, en Pinto, el intendente Freddy decidió con recursos municipales terminar esas obras y lo perseguían por eso. O sea que fue una situación realmente muy grave. Yo pido también que haya memoria sobre esto, porque obviamente hoy que uno, recién el intendente comentaba, en el breve recorrido que hicimos había para mostrar 10 obras. Y tal vez se genera la idea de que esto es natural, es obvio. No, es un gran esfuerzo del propio intendente, de todos y todas los bonaerenses, porque el gobierno anterior no se puede decir que no tuviera plata, por lo que vos decís. Yo creo que fue el gobierno más rico de la historia, el gobierno anterior. Porque, por ejemplo, nuestra provincia la endeudó por 7.000 millones de dólares. Lo que nosotros podríamos hacer con 7.000 millones de dólares es infernal, pero el problema es que no lo usaron para salud, para educación, no lo usaron para vivienda, para agua, saneamiento, sino que alimentó el sistema de fuga de capitales, claro, que fue lo mismo que pasó en el gobierno nacional. Entonces nos encontramos las obras sin terminar y la deuda sin pagar. Por el lado de las obras, fue una decisión que tomamos, yo creo que está bien, alguno dirá políticamente, bueno, lo discutirá, nosotros creemos que es muy distinta la cuestión, que es terminar todas las obras, las haya empezado, el que las haya empezado, aunque nos llevara mucho más tiempo renegociar contratos, ver las condiciones, reiniciar los trabajos, terminar las obras, porque el problema de la obra no es quien la empezó, ni siquiera quien la terminó, es para quien es, claro, que es para nuestra sociedad, nuestro pueblo, muchas veces. Seguramente. Esto creo que nos ha permitido hoy tener en este momento más de 10.000 viviendas en marcha en toda la provincia. Yo creo que mirando la estadística nunca pasó. Es mucho lo que estamos haciendo, que implicó estas dos cuestiones. Y con respecto a la deuda, nosotros hicimos una renegociación ahí por el comienzo del gobierno, después dijeron lo mismo, ¿no? Kicillof no le gustan los acreedores, se pelea con los bonistas, no va a pagar nada. Bueno, negociar duramente significa que no te haces amigo del acreedor, sobre todo porque le prestaron plata a un gobierno como el anterior, capaz por simpatía política, y después lo dejó en default el gobierno anterior. Entonces cuando vinieron a negociar con nosotros le dijimos algo claro que me parece que cualquier hogar, cualquier familia, cualquier persona entiende: no voy a firmar algo que no pueda pagar, porque si no también es una estafa, ¿no? Esas renegociaciones que te llevan de nuevo cíclicamente al default son una estafa. Entonces nosotros hicimos una renegociación dura que generó un espacio fiscal que es el que hoy tenemos para poder emplear menos parte del presupuesto para el pago de los intereses de la deuda. Eso obviamente nos ha dado también la posibilidad de llevar adelante más obra en infraestructura. Y creo que eso obviamente no nos lo perdonan. Y yo estoy contento. A veces cuando me critican con dureza, diarios como Clarín, La Nación, todos los santos días, uno dice, y bueno, tal vez hicimos algo bien.
Gobernador, jueves, el día jueves, día de la militancia, Cristina en La Plata. ¿Qué va a suceder? ¿Cristina 2023? Mira, va a ser un acto muy importante porque primero ya por una cuestión partidaria, para los que formamos parte del peronismo, es un día, bueno, claro, es un día que a nosotros siempre nos ha llevado a conmemorarlo, a festejarlo, y además como se dice, a reafirmar nuestras convicciones y cuáles son nuestros compromisos, ¿no? Y nuestras ideas. Así que ese día, justo en el Estadio Único de La Plata, un lugar tan simbólico, haya un encuentro que yo estimo que va a ser multitudinario. Es un encuentro donde hay una invitación abierta, veremos si la gente concurre, yo creo que sí, y donde va a hablar Cristina Fernández de Kirchner, que no solo es la dirigente política más importante del país, no solo del peronismo, por los lugares que ocupó y que ocupa en la historia nacional, por lo que significa en términos de futuro, sino que también hace muy poco tiempo un asesino gatilló 2 veces a pocos centímetros de su cara. Creo que esto es algo que todavía hoy, esa prensa por eso, para no ponerme partidario con esa heterogeneidad de criterio, ¿no? Imaginemos simplemente que a Macri, por ejemplo, le hubieran gatillado un arma en la cara. Hoy creo que todos los que estamos acá, incluyéndolos a ustedes, estaríamos todos presos, porque hubieran hecho una investigación que a todo el que tuviera cualquier rasgo de sospecha lo hubieran interrogado, y sin embargo hoy tenemos una jueza que ha debido ser recusada porque borró los datos o permitió que se borraran los datos del celular del asesino. Yo creo que estas cosas pasan solo en la Argentina y que solo pueden pasar porque hay una complicidad muy grande de una parte del Poder Judicial, de una parte del Poder Mediático, y la verdad que más allá de mi vínculo o la imagen que yo tenga de Cristina o la relación partidaria o afectiva, me parece que es un país muy feo, el país donde le disparan a una vicepresidenta y la jueza que tiene la investigación a cargo se dedica a limitarla, pararla y neutralizar la investigación para que los responsables sigan impunes. Obviamente hemos visto que un tipo que había abierto una carpintería, yo vi la foto de la carpintería, miren, yo no tengo ningún fideicomiso, no estoy haciendo hoteles ni edificios, yo no entraba ahí, pero ni loco, a comprar un mueble, porque de hecho el hombre había aprendido por YouTube a hacer muebles, y fueron y le pusieron, no sé, 20 millones de pesos. No sé si piensan que somos todos giles. Y esa persona después apareció con una horca, había una de esas bolsas mortuorias que llevaban que tenía mi nombre. Y yo digo, ¿quién las pagó? Las pagó Caputo. Las pagó Caputo. O sea que yo no tengo mucho más que investigar. Las pagó Caputo. Pagó una militancia y una persecución. Y después fíjense qué magia que se produce en la Argentina. Ocurrió el atentado contra Cristina. Y hoy no hay nadie con horca, no hay nada, o sea que no era ni espontáneo, ni masivo, era toda gente que le encontraron unos $50.000, un tipo que no tiene una ocupación conocida, $50.000, digo, algunos euros en la casa. Por eso a veces a uno le da un poco de indignación con esa doble vara, ¿no? Porque si fuera determinados sectores, amigos del poder, amigos de determinadas embajadas, esto sería un gran escándalo, pero como le pasa a quienes venimos del peronismo, o a quienes representan al peronismo, no hay investigación, no hay justicia, no hay nada. Gobernador, buen día. ¿Cuál es la principal preocupación de los bonaerenses en este momento? No, yo creo que, cuando uno observa lo que está ocurriendo hoy en el planeta Tierra, me animo a decir, ve que, bueno, nos tocó atravesar una pandemia, prácticamente 2 años, donde estuvimos todos con situaciones, cada uno a su modo, a su nivel, hemos vivido la muerte, el miedo, la enfermedad, la verdad que una situación muy compleja, hacía 100 años que no había una situación así de pandemia, y luego de eso se desencadena una guerra. Hoy estaba viendo recién en el teléfono, están bombardeando Ucrania, todo el territorio, en Europa, en territorio europeo, sobre países que están disputados entre un bloque y otro, así que situaciones realmente muy extremas. Acá en la República Argentina la pandemia se sintió, la guerra se siente, porque
lo que ha pasado a nivel mundial con los precios de los alimentos, lo que ha pasado... Sí, por supuesto. Después están las especificidades argentinas. Por supuesto que Macri no tuvo pandemia, guerra, le prestaron más guita que a nadie. El Fondo Monetario prácticamente le puso la camilla, la ambulancia y el respirador para que llegaran las elecciones, y así todo dejó 53 puntos de inflación. O sea que recibimos un país endeudado, con una inflación desbocada, con desempleo, con caída de empresas, y sobre eso toca pandemia, guerra, y ahora estamos viendo sequía por el cambio climático. Así que es una situación que más condimentos no puede tener. Por supuesto que es una situación compleja. Yo creo que todo esto preocupa el bolsillo. Hoy estamos viendo que hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde hay pleno empleo. Acuérdense que con Macri teníamos un desempleo desatado. Ahora hay lugares en la provincia de Buenos Aires que hay pleno empleo, que no se consigue alguien que te haga, claro, en determinados rubros hay una fuerte actividad. Y sin embargo, tal vez la plata no alcanza, la inflación, obviamente esas son las preocupaciones que bueno, ayer veía justo un canal norteamericano que se quejaban de las mismas cosas. Por supuesto que ahí es 10% la inflación, pero venían de 2, o sea que se le multiplicó por 5. Es una etapa muy compleja. Yo creo que la clave es, antes que nada, ocuparnos de lo nuestro. Y también en estas situaciones, obviamente el esfuerzo tiene que ser compartido. Hay sectores, digamos, si uno es gran productor de alimentos en una época de precios muy altos, tiene un beneficio. Pero tampoco es lindo ver que uno le va bien cuando todo alrededor está complicado. Así que creo que es un momento donde tiene que ejercerse de alguna manera la compensación, en el equilibrio, un poco de solidaridad para que todos estén un poquito mejor. Esto es un poco lo que plantea hoy el ministro de Economía, con un plan parecido al Precios Cuidados, hoy se llama Precios Justos, donde se ha acordado con algunas empresas, bueno, que la corten con los aumentos de precios. Miren, acordaron y firmaron no aumentar los precios 4 meses. También uno se pregunta por qué lo venían aumentando, ¿no? ¿Por qué venían aumentando de a 10% por mes si podían estar 4 meses sin aumentar? También hay preguntas que hay que hacerse, pero por suerte apareció un Estado que se empieza a ocupar de estas cosas. Obviamente esos intereses poderosos, concentrados, no son fáciles, ¿no? Porque además tienen la prensa a favor, tienen todo el aparato ese, pero bueno, hay que ocuparse de la gente, hay que ocuparse de todos los sectores medios, del interior, del conurbano, del laburante sobre todo, de aquel que no llega. Bueno, hay que ocuparse de ese, para eso tiene que haber un Estado presente. Gobernador, siguiendo la pregunta del... Recién junto con el intendente de la emergencia agropecuaria por la sequía, ¿hay financiamiento de Banco Provincia? ¿Cuáles son los sectores que se van a financiar? Y por otro lado, ya que estamos hablando de Banco Provincia, hay un proyecto de ley de la 15.008, que vuelve a otorgarle beneficios a jubilaciones de Banco Provincia, los empleados los empleados del Banco Provincia. ¿En qué instancia está eso? Bueno, creo que no se votó hace poquitos días de la oposición. Digo. Sí, sobre la emergencia, la ley de emergencia da beneficios para los distritos que son declarados en emergencia. La emergencia es con indicadores objetivos de precipitaciones, ya lo hemos declarado en 13 distritos que son claramente los más afectados, y lo estamos evaluando para 20 y pico de distritos más. Eso va pasando a medida que las alertas aparecen y se hacen los estudios. En los distritos donde hay emergencia hay beneficios impositivos, beneficios fiscales y beneficios crediticios. Hemos lanzado 5 líneas de crédito para los que han sido afectados por la sequía, que obviamente lo tienen que demostrar el daño y entonces acceden al beneficio. La provincia de Buenos Aires siempre le da una mano a la producción, porque eso es lo que venimos haciendo. Un banco que estaba prácticamente quebrado, que ahora es el banco que más crédito productivo dio en la Argentina. Así que la verdad que muy conformes con eso. Sobre la 15.008 no son beneficios. La verdad que la gobernadora anterior sacó una ley, obviamente que afectaba a los trabajadores jubilados del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros en aquel momento no estábamos de acuerdo, pero yo no era legislador provincial ni nada, consiguió la mayoría, la votaron. Y después muchos de esos trabajadores, para ser más exactos, son 16.000 los afectados. 15.000, bueno, vamos a los que ya están más avanzados. 5.000 presentaron medidas cautelares ante la justicia y le dieron lugar, declarando, por tanto, inconstitucional la ley. Es una ley que hoy está declarada inconstitucional. Esos 5.000 que ya presentaron los recursos, no se le aplica más la ley. Entonces hoy tenemos una ley muerta. Han sacado una ley que obviamente, como todas las leyes de Macri, de Vidal, son contra jubilados,
no beneficios, la verdad que son derechos, el derecho a la jubilación, entonces se metía con esto, sí, con derechos adquiridos y con un sector que obviamente tiene determinadas condiciones, también dadas por leyes anteriores. O sea que esa fue la cuestión. ¿Qué pasó? Entonces, como la ley es ilegal, lo que dice la Corte Suprema es que nos juntemos con los trabajadores, con los legisladores, con la Caja del Banco, con el Banco Provincia y el Gobierno, y acordemos una nueva ley que no sea ilegal como el desastre que hizo Vidal. Entonces llegamos a un acuerdo y lo mandamos a la legislatura. Eso se iba a votar, estaban todos de acuerdo, incluso la oposición, no porque estuviera a favor o en contra, sino porque lo que había no sirve más. Y parece que hubo un Zoom donde estaban todos que se iba a votar y apareció en el Zoom Mauricio Macri. Y dijo, esa ley ¿a quién le da más derechos? A los jubilados. No se vota. No se vota porque ustedes ya vieron, está el libro por ahí, sacarle derecho a los laburantes, sacarle derecho a la clase media, sacarle derecho a los jubilados. Y bueno, es como una obsesión que tienen. Entonces dijo, no se vota. Entonces los legisladores bonaerenses y los partidos bonaerenses le hicieron caso al patrón. Ese es el problema que tenemos. Iban a votar, no votaron. Y ahora nos quedamos con una ley que no funciona y está muerta. Entonces teníamos un problema, ahora tenemos un problema más.